Nosotros continuamos en A Diario y vamos a tener una conversación de la que todos vamos a disfrutar, porque generalmente cuando estamos conversando con Juan Ariel Jiménez hay muchos temas sobre la mesa y no nos da el tiempo. Juan Ariel Jiménez es economista dominicano, es ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, es profesor de la Universidad Harvard y también es de Harvard. Y subrayado, sí, tú y yo lo subrayamos muy en negrita y hacemos el saludo tuyo. Boston, ¿no? Exacto, Boston, aquel Boston. No el Boston de los anilejos de... Y además de es dirigente, de Providence y esas cosas. Político, joven. Buenos días, Juan Ariel. Buenos días. Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Hemos interactuado algunas veces a través de las plataformas digitales, pero hoy es en persona, así que qué placer. Bien llegado, bien llegado. Sí. Pero tú eres un joven extraño, de esos pocos jóvenes que no lo tipifiques, tenemos extraños, sí, porque imagínate, a la edad de Juan Ariel, eso es para la bachata, el son, y Juan Ariel se ha dedicado a estudiar solamente. Sí, y a manejar lo que se llama política de Estado. Pero ahora estoy estudiando filosofía. ¿Cómo? Oye, Pablo. Estoy complementando los estudios económicos con filosofía y sí, pero de vez en cuando también se da su bailadita bachata. Claro, ya. porque Juan Ariel es un muchacho Con alma de viejo, pero todavía un chin joven. Sí. Juan Ariel, Te van a preguntar ahorita si tú visitas los negocios de los vanilejos en Boston. Por supuesto, Yo claro, Jamaica por ahí tiene un Plains. amigo. Claro. Claro. Vámonos con la economía y posteriormente entonces con otros aspectos también que nos interesan, Juan Ariel. Tú generalmente vemos en ex Twitter tus pronunciamientos o evaluaciones a la economía en términos generales a este momento, la radiografía, porque la encuesta Greenberg de Diario Libre la semana pasada hablaba de algunos aspectos importantes que a los dominicanos le preocupa independientemente del panorama político. Y nos gustaría que a este corte, como se hace del trimestre, pudiera darnos de manera muy resumida tu evaluación de cara al 2024. La principal queja que tiene la familia dominicana es que el dinero no les rinde para todo lo que tiene que comprar, que los distintos ingresos que recibe a través de su trabajo no le da para comprar todas las cosas que requiere la familia porque todo está muy caro. Eso en economía se llama un problema de salarios reales, de poder adquisitivo de las personas. Y tienen razón, ¿por qué? Porque cuando uno ve los datos oficiales, al menos a las últimas estadísticas publicadas por el Banco Central, estamos hablando de que la familia dominicana tiene un poder adquisitivo similar al que tenía en el año 2015. ¿Cómo? O sea, tenemos un retroceso de aproximadamente 8 años de poder adquisitivo. ¿Cómo pudiera eso cambiar? Con un dinamismo económico que lleve a una generación de empleos que suba los salarios. Yo siempre digo que la forma correcta en economía de subir los salarios es cuando hay un dinamismo que hace que una empresa le oferte más a una persona que su trabajo actual y diga, mira, si tú no me subes me voy porque me están ofreciendo más. Esa es la forma como en economía verdaderamente sube el salario. El salario promedio. El salario real. El salario real, claro que sí. Ya, no el nominal. No el nominal. Y podemos después discutir por qué una serie de aumentos en el salario mínimo no necesariamente se traduce en un aumento de los ingresos de las personas. Pero muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso difícilmente va a ocurrir este año porque tenemos un año de un muy bajo crecimiento económico. Se espera que la economía apenas crezca un 2.1%, lo cual es muy bajo para una República Dominicana que está acostumbrada a crecer entre 5 y 6%. Para que ustedes tengan una referencia, previo al COVID, 2010-2019, el crecimiento fue de 6%. O sea que estamos en un tercio de lo que normalmente se crece. ¿Por qué eso es importante? No porque el PIB o el Producto Interno Bruto sea un fin en sí mismo, claro que no. Sino porque es la actividad económica y ese dinamismo que hace que se creen más salarios, que se aumenten los ingresos. Pero perdóname, para yo, en ese punto, ¿cómo se explica que hay un menor crecimiento si las dos variables macroeconómicas más importantes no solamente están estables, sino que han crecido? Me refiero a la remesa. Hay cuarto por el tema de Estados Unidos, de subsidio de Estados Unidos, las remesas han sido mejor que nunca. Y el tema del turismo, porque la gente después del COVID ha viajado más. ¿Cómo con esas dos variables, siendo
estables o en crecimiento, la economía ha decrecido. Porque la economía es mucho más que eso. El turismo pesa aproximadamente 7% del Producto Interno Bruto. Solo con turismo no se desarrolla un país. Y sobre todo un país como la República Dominicana. El turismo es quinta o sexta actividad económica de mayor importancia. No está en las primeras tres. Y en cuanto a las remesas, eso es importante para el consumo privado, pero las remesas debe pesar 9% del Producto Interno Bruto. O sea que no es suficiente. ¿Cuáles son las primeras tres? Las primeras tres actividades económicas sería manufactura. Manufactura debe estar cerca de un 14%. Luego le sigue comercio. Comercio debe estar 11%. Y luego construcción. Construcción debe ser cerca de un 10%. Pero esas han sufrido tanto. Sí, claro que sí. Sobre todo construcción se mantuvo cayéndose en la primera parte del año por los fuertes aumentos que se hicieron en la tasa de interés para controlar la inflación. También manufactura ha estado muy rezagada. Comercio no, comercio crece igual como crece la economía. Pero ahora, cuando el presidente Abinader, perdón Arias, ayer en el encuentro semanal, hubo un tema con el empleo, ¿no? Porque aquí estaba el doctor Fernández, presidente Fernández, y decía, no hay posibilidad de empleo. Cuando yo le hago una referencia a datos oficiales, él dice, bueno, pero si decrecemos en esto, ¿cómo puede haber empleo? Él ayer incluso cuando le pregunta a Viviana, y la de CIRD, dice, bueno, hay una disminución de un 4, pero tiene que ver con las mineras. Y el presidente acota, dice, bueno, es más monto que el conjunto de las cosas. En ese contexto, esa explicación que él dio y estos datos de ayer de 400 y tantos miles de empleos, ¿cómo lo examinas? Yo nunca pondría en duda los datos del Banco Central. Yo soy fiel defensor, promotor de las estadísticas oficiales, como no lo fue ningún funcionario del actual gobierno cuando estaba en oposición, empezando por el presidente Luis Abinader. Y ahí están sus declaraciones, cualquiera las puede buscar. Yo hago una política distinta, porque no me gusta engañar al pueblo. Y así como varios funcionarios de este gobierno se mantuvieron engañando a la población cuando estaba en oposición, así lo hacen a diario, desde su posición oficial. Cuando ayer sale que se han creado cerca de 400 y tantos mil empleos, eso no es creado, eso es recuperado, es simplemente que 423.000. 423.000. Es simple. No, es simplemente que cuando tomaron el gobierno había muchas actividades económicas que estaban cerradas por efecto del COVID. Tan pronto como se hablen esas actividades económicas, va a retornar el empleo. Eso no es creación de empleo, eso es recuperación de algo transitorio que ocurrió por el COVID. Cuando uno hace la comparación, como se debe realizar en cualquier país del mundo, de verdad que a mí me da pena que el gobierno nos lleve a tener este tipo de debate, porque es algo que para un economista es risible, que se tenga que explicar estas cosas. Pero yo sé que el gobierno tiene la filosofía política de miente que algo queda. Entonces uno se la pasa más desmintiendo las mentiras que hablando de políticas públicas. Entonces, cuando uno ve los datos oficiales, se da cuenta que en comparación con el trimestre prepandemia, dígase cuarto trimestre del año 2019, todavía al segundo trimestre del año 2023 no se habían recuperado todos los empleos formales. De hecho, lo que existían en el 2019. Los que existían en 2019. De hecho, si uno descuenta el crecimiento de la nómina pública, estamos hablando de que estamos más de 100.000 empleos por debajo del nivel de empleo formal, o como se dice, el empleo privado formal que estaba antes de la pandemia. Y les digo más, según la OIT, a mediados del 2022 éramos el único país de América Latina, el único, y los puso uno por uno, que no había recuperado el empleo privado formal. Pero esto no es una lucha de relatos, en el sentido de que si yo soy el gobierno, yo digo que he generado 423.000 empleos. Es decir, que hay 423.000 personas que cuando yo llegué al gobierno o el año pasado no estaban trabajando y hoy están trabajando. Parece lógico, pero también al mismo tiempo no parece ilógico decir no, usted no ha creado, usted ha recuperado.
O sea, es como un asunto de, como tú lo quieras ver, la copa medio vacía o medio llena, porque es verdad que está medio vacía y es verdad que está medio llena. Es como la gran recuperación del primer y segundo año del gobierno 2004-2008 de Leonel Fernández. Encuentra el país en bancarrota con aquella crisis del sistema financiero. Entonces, todas fueron maravillas. Pero en ese entonces no se hablaba de que estamos recuperando empleos y estamos recuperando la economía, sino de lo bien que nos está yendo. O sea, en esto no es más una guerra de relatos. Bueno, lo que pasa es que hay personas que quizás por el respeto que le tienen a la población diseñan un relato basado en realidad, basado en teoría económica. Y hay otras personas que lo que hacen es utilizar cualquier dato que puedan encontrar, tergiversarlo para pretender que se está haciendo algo positivo. Me encanta esa comparación del año 2004 porque es algo muy distinto. En el COVID estamos en una pandemia donde la decisión fue abrir el país. Manejar una crisis económica es muy distinto. Manejar una crisis económica es tener un paciente en UCI y saber que hay que extraerle ciertos órganos y hay que actuar rápido. O sea, y ojalá diéramos la comparación de cómo fue el año 2004 versus el año 2020. Pero, ¿cuál es el problema de esto? De verdad que no es una lucha de ego y quién queda bien y quién queda mal. Porque yo digo, como dice Ricardo Arjona, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Si ellos quieren ser felices con una serie de mentiras, que podemos hacer un programa completo de las mentiras del gobierno, Yo no he dicho ni la mitad. Hago una relación. No, pero es que, señores, cuando caemos en ocultar las cifras de muertes neonatales, como ocurrió en el hospital, cuando caemos en ocultar las muertes por dengue, cuando caemos en ocultar las muertes por COVID, en negar la peste porcina africana, es que ya uno se da cuenta que es una filosofía de gobierno que se tiene. Yo creo que nos quedemos en lo económico. Y volvamos al empleo a propósito. Y volvamos al empleo. Entonces, ¿qué me preocupa? Y al tema de minería, ¿de dónde la baja de las exportaciones? En el tema de minería ha estado cayendo, pero desde el año 2022. Minería lleva varios años difíciles por un sinnúmero de razones. Primero, ustedes saben que las empresas han tenido, a pesar de poder disfrutar de precios mayores internacionales en los minerales, pero las empresas mineras han tenido algunas dificultades, como cuando la mina subterránea se desplomó el túnel. Entonces son elementos que se atribuyen a casos específicos de empresas mineras y no digamos a algo país. No a situación del país. Tema de la presa de cola. El tema de la presa de cola, que ha retrasado una serie de inversiones que tenía otra empresa exportadora de oro. O sea que la minería, en verdad, aunque va cayendo, no me preocupa tanto. Me preocupa más algunos sectores, me preocupa el sector industrial. Aunque ahí puedo decir que el gobierno está trabajando muy bien. Yo soy fanático de la política industrial de este gobierno. El turismo se está recuperando bien, no como ellos dicen, porque volvemos al uso de las mentiras. Pero ¿qué me preocupa? Que se pone la vara muy baja. Señores, debería ser alarmante que la República Dominicana es el único país que todavía no ha recuperado todos los empleos formales prepandemia en el nivel privado. Eso nos debe llamar a todos a discutir qué hay que hacer en cada uno de los sectores. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué motiva eso? ¿Cuál es la razón? ¿Qué ha pasado? Varias cosas. Lo primero es que el gobierno ha restringido mucho la inversión pública. La baja inversión. La baja inversión, cuando hablamos de inversión estamos hablando de que el gobierno no está construyendo las escuelas que se necesitan, los hospitales que se necesitan, las calles, los caminos vecinales, las aceras. Nosotros tenemos el nivel de inversión pública como porcentaje del PIB más alto de los últimos 50 años. Habría que remontarse a la guerra de abril. Más bajo. Estamos hablando de 1.4, 1.2% del PIB. ¿Cuánto es el promedio aproximadamente? ¿El promedio de qué? ¿De América Latina? No, de inversión en los últimos 50 años. Mira, yo quisiera destacar dos periodos. Primero, el periodo de Balaguer, que era un periodo de muy alta inversión pública. Claro. En ese periodo llegamos a tener... El ingeniero Balaguer. Claro, sí. Llegamos a tener 6% del PIB de inversión pública. Luego los gobiernos del PLD, debo decir que se mantuvieron entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto. Los gobiernos del PRD, PRM, consistentemente a lo largo de la historia han tenido una baja inversión pública, pero este es el nivel más bajo que se ha visto. Más que Hipólito, más bajo que Hipólito. Pero mucho más bajo que Hipólito. ¿Cómo va a Pero ser? les digo más bajo que Antonio Guzmán, más bajo que Jorge Blanco, sí. Es que habría que remontarse a la guerra de abril, insisto, para estos niveles tan bajos de inversión pública, a pesar del alto endeudamiento. Parecido a la guerra de abril.
Pero Exactamente. En términos ¿qué porcentuales. motivaría? Sí, claro, como porcentaje del PIB. Como porcentaje del PIB. Claro. Bueno, de alguna manera tú juzgas el comportamiento económico del gobierno, pero ¿qué otro elemento podría estar provocando eso? Porque los gobiernos quieren invertir y que haya crecimiento y que haya una gran inversión pública. Claro, pero cuando prefieren utilizar el dinero en gasto corriente, cuando prefieren utilizar el dinero en la expansión excesiva de los programas de ayuda social, muchos de los cuales ustedes saben, y ahí están los programas de investigación que no se están manejando correctamente, cuando se quiere utilizar el dinero en una feria de pensiones, incluyendo a personas que ni siquiera cumplen con la edad, cuando se quiere utilizar el dinero para triplicar el gasto en publicidad, ese es un dinero que no se está usando en inversión y la economía termina sufriendo. Pero hay muchos elementos más. Yo soy muy crítico de la política agropecuaria, llevo meses diciendo que una política agropecuaria no debe ser de promoción de importaciones, sino promoción de la producción local. Y cuando yo veo que una tras otra medida es para promover las importaciones agrícolas, yo sé que eso va a ser dañino para el empleo rural, que es donde se registra la mayor tasa de pobreza. Entonces, por eso es que me preocupa tanto. Y así nos podemos pasar, digamos, la mañana entera viendo elementos que explican el porqué de la poca recuperación del empleo formal. Pero otro elemento macroeconómico que no entiendo y me preocupa, honestamente, es el tema del endeudamiento externo. ¿Dónde entra la variable del endeudamiento? En esa matriz macroeconómica número 1, cómo se refleja y cómo tú te explicas que tú hayas pasado de menos de 20 mil millones de dólares a menos de 9 mil a casi 30 mil millones de dólares. ¿Dónde se ha ido ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? En estos 3 años me refiero. Sí. Para concluir con el empleo, creo que cuando salgan las estadísticas del tercer trimestre ya se va a llegar al nivel de empleo formal pre-COVID. Debo decir eso. Y el Banco Central me imagino que le estará publicando. O sea, vamos a llegar al empleo que teníamos en el 2019. Sí, del 2019, pero no el empleo privado, el empleo en general. Ya. Porque insisto que el gobierno ha tenido una expansión de la nómina pública muy, muy importante. El endeudamiento. El aumento de la deuda neta del gobierno. Dígase, todo lo que el gobierno se endeuda menos todo lo que el gobierno paga, ha crecido cerca de 16 mil millones de dólares. Está muy cerca, en apenas 3 años, está muy cerca en cuanto a gobierno central del endeudamiento completo del presidente Danilo Medina durante 8 años. Es superior al endeudamiento del expresidente Leonel Fernández durante 12 años. Wow. Y esto en apenas 3 años. ¿Pero dónde Voy está para ese allá. dinero? Si tomamos el sector público consolidado, dígase gobierno central y banco central, o en términos de los economistas, sector público no financiero y financiero, estamos hablando de que la deuda neta ha crecido más de 25 mil millones de dólares. Ya supera todo el endeudamiento de los 8 años de Danilo Medina, todo el endeudamiento de los 12 años de Leonel Fernández, en apenas 3 años. Con una diferencia importante. Cada uno de esos gobiernos, mi amigo Pablo Macchini dirá, ¿el PLD verde o el PLD morado? ¿En versión verde o en versión morada? O la familia bochista, como nos decimos. Así es más bonito. Claro, ¿verdad que sí? Ya lo del viejo partido quedó en la historia. No, entonces, con una diferencia, en versión verde o en versión morada, llenaron a este país de infraestructura. Por donde quiera que uno pasa, en la República Dominicana, hay una obra de infraestructura que fue construida por un gobierno del PLD. En este gobierno, a pesar de tener un endeudamiento del sector público consolidado más alto que cada uno de los anteriores, insisto, la inversión pública como porcentaje del PIB está exageradamente baja. ¿Dónde se ha ido ese dinero? Sobre todo a gasto corriente, por primera vez en la historia. Insisto, por primera vez en la historia, al menos desde que tenemos estadísticas fiscales del año 60 para acá, se está tomando dinero de préstamo para pagar gasto corriente. Por primera vez
en estos 50, 60 años, el gasto corriente supera los ingresos corrientes. ¿Cómo? Eso es muy preocupante. ¿Cómo? Ahora sí se está tomando dinero prestado para gasto corriente. Y eso se refleja en el balance corriente fiscal que publica el Ministerio de Hacienda, que, como digo, cualquier dominicano puede ir a Google y lo va a encontrar. ¿Y dónde está el punto de ruptura? ¿Cuál es el límite de esto? O sea, ¿dónde está la ruptura de eso? Yo comentaba ayer el momento en que el Banco Mundial advertía al gobierno dominicano que nos estábamos acercando al 50% del PIB comprometido en endeudamiento. Ahora es 70, cercano a los 70. Y lo volvemos cambiando, Pablo, porque la verdad es que... ¿Cuál es el límite? ¿Dónde es que ya no más? No ¿Dónde peligra? ¿Dónde no hay un límite? ¿Dónde está la estabilidad económica, la paz social en peligro? ¿Dónde está? En el momento en el que los inversionistas internacionales deciden preocuparse. ¿Cuándo es ese momento? Ajá. Imposible de saber. O Les voy a dar un ejemplo. pagar. Ahí entra lo de las calificaciones de riesgo. Ni siquiera, que nos Pablo, cuesta mira, mal tomar no, ni prestado. siquiera, porque déjame decirte. Y los bonos más bajitos. No, es ¿cómo es que la cosa? España en el año 2008, Okay. las calificadoras de riesgo lo tenían como grado de inversión, lo tenían como una inversión extremadamente segura. Un año después entra en crisis de deuda. No, porque también las calificadoras se equivocan. Sí, No son tan y inocentes. con mucha frecuencia. Las grandes empresas financieras en Estados Unidos, Fannie Mae, Freddie Mac, eran grado de inversión, o sea, tenían una calificación de riesgo muy bueno, Sí. y en meses después Los subprime. Llegaron los subprime y La se acabó crisis. todo. nos llevaron a la crisis financiera internacional. Entonces, es muy relativo. Mira, insisto, España con un endeudamiento cerca del 40% del Producto Interno Bruto, el más bajo de la OCDE, entra en crisis de deuda. Japón lo tiene desde hace años por 200 encima del por ciento. 200% del Producto Interno Bruto, y nadie Increíble. está preocupado por la deuda de Japón. Sí. Entonces, eso es imposible de decir. Por eso, en economía, siempre cautela. Y ahí no es importante, porque Estados Unidos y Japón sobre todo, o sea, tienen esa deuda inmensa. Ahora, no entran ahí otros factores como, bueno, ¿qué capacidad tú tienes para reaccionar? ¿Qué liderazgo económico tú tienes en tu región? No hablemos de esos elementos. Muchas cosas, por ejemplo, en y de la Japón- situación nuestra. Sí, claro. Por ejemplo, en Japón, gran parte de la deuda es comprada por los fondos de pensiones. Entonces, digamos que no son tan vulnerables a los inversionistas internacionales. En España, por el contrario, gran parte de la deuda había sido comprada por inversionistas internacionales que, cuando vieron la crisis financiera, dijeron: no, mira, vámonos para Estados Unidos, vámonos a lo seguro. Eso- Japón es un gordo tirado en el piso que no puede pararse. Sí, Una economía que no se mueve. así es, pero que va también... engordando cada día más. Y está en esta inflación desde Sí. hace mucho, pero también Italia tiene Explícanos niveles qué de es eso deuda. esta inflación, por favor. Al- Tú sabes. No, El perdón. abogado, No, el pero es que me equivoqué. No, está en deflación, no está inflación. Sí. Deflación, los precios van cayendo. Miren qué cosa, señores. En Japón el problema es que los precios van cayendo, Claro. que no aumentan, sino que bajan. El banco te paga para que tú le cojas fiado. Exactamente. ¿Oíste bien? Y tiene un muy bajo dinamismo económico. Deflación, no está inflación. Esta inflación sería algo parecido a República Dominicana. Entonces, volviendo al tema de los... La estanflación es estancamiento más inflación, bajo crecimiento económico y alto incremento de los precios. Entonces, en República Dominicana, volviendo al tema de los préstamos, la verdad es que da pena ver que nos estamos endeudando para guardarlo en el banco. Gracias. Cuando uno revisa las estadísticas monetarias y financieras, se da cuenta que el gobierno tiene depositado en la banca más de 230 mil millones de pesos. O sea, estamos tomando prestado altas tasas de interés para guardarlo en el banco. ¿Qué implicación tiene eso? Tipo de La verdad, señores, todos los economistas dominicanos nos hacemos esa pregunta. No será el tipo Miren, de cambio. miren, No, Evitate- pero No. repite porque no se entendió. O sea, nosotros te hice la pregunta, hay una preocupación por el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Pero ahora mismo tú acabas de dar un dato que la jode. O sea, 130 mil 230 mil 200. millones de pesos tiene el gobierno depositado en la banca. le va pero bien entonces, a la banca. por ejemplo, Julián, que lleva una vida de muchos gastos, de Holgada. mucho lujo, no puede tomar préstamos a tasas altísimas sabiendo que él tiene 15, 20 millones de dólares
en algún lugar guardado. Exactamente. O sea, no, pero tiene que haber, el que sabe de tú eres tú. No, Pablo, mira, yo creo que para explicar eso ya habría que entrar como en el esoterismo o casi en la psiquiatría. Transplutónico. Miren, de verdad, señores, le voy a relatar cómo nos lo hablábamos los economistas. Exacto. En el año 2020, excesivo endeudamiento, no lo gastaban. Nuestra explicación era, mira, todavía no han aprendido a ejecutar el gasto. Y es algo normal, porque hay una curva de aprendizaje. Entonces, dijimos, bueno, pues quizás es que no han aprendido, pero ya aprenderán en el año 2021. En el año 2021, con muchísimo dinero en la banca, en enero emiten 2.500 millones de dólares. Nos decimos, bueno, no sabemos. Es una falta de liderazgo en el Ministerio de Hacienda. Miren cómo ha evolucionado. Ahora mismo, de verdad, señores, todos los economistas nos hacemos esa pregunta. Por eso digo que ya hay que sacarlo, Pablo, del ambiente económico y hay que entrarlo en el ambiente o psiquiátrico o esotérico. O sea, no sé si habrá ¿Quién que... es responsable de esa El Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, claro. ¿Y Porque el dinero, qué monto que hay en los bancos? más de 230.000 millones de pesos depositados en la banca. Y Que entonces, cualquier con dominicano... Con eso solamente se está pagando intereses. Lo que pasa es que se le dice al sector financiero, porque una parte de eso está depositado en la banca comercial, en un banco en particular, el Banco del Estado, y una parte está depositada en el Banco Central. Por eso el gobierno exhibe los niveles de reservas internacionales que tenemos, porque es un endeudamiento que se tomó y se le dio al Banco Central. Tan sencillo como eso. Sí. Entonces ellos... Pero no es sano por el lado de mantener reservas. Pero no a ese costo. No a ese costo de que se había endeudamiento. Las reservas son muy buenas en tanto la acumulación venga por aumento en las exportaciones, por recepción de inversión extranjera directa, pero no por endeudamiento. Y altos niveles de reservas la hemos visto en todas las crisis pasadas. Argentina en el año 1997 tenía unos niveles de reservas impresionantes. El FMI alababa los niveles de reserva de Argentina y en 3 años cayó en crisis. ¿Por qué? Porque esa acumulación se dio por vía del endeudamiento. Ojo que no estoy diciendo que viene una crisis para República Dominicana. Yo no soy tremendista. Tú no vislumbras en los próximos 18 meses la verdad que no. No veo una gran crisis. Lo que veo es una reforma fiscal, señores. Que tendremos que ir arrodillado de aquí a güey. Ya entramos en el tema. ¿Cómo es la cosa? Yo no veo. Sigue por ahí mismo, ¿no? Yo no veo. Yo voy para allá. Yo no veo una crisis económica en la República Dominicana. Contrario a la oposición que hizo el PRM, que todos los meses estábamos cayendo en crisis. Sí. Insisto, yo no hago oposición responsable. Porque hasta en irresponsable, porque hasta en eso nos diferenciamos. Ahora, cuando uno ve estos niveles de endeudamiento, cuando uno ve un nivel de gasto corriente tan alto y un nivel de gasto de capital tan bajo, cuando uno ve que la República Dominicana está teniendo tasas de interés mucho más altas de las que se tuvo en los 10 años anteriores, sencillo, el mundo está entrando en un periodo de altas tasas de interés. Cuando uno ve que la República Dominicana está creciendo tan poco, uno dice, por ahí viene una reforma fiscal. ¿No importa quién gane? Sí, claro que importa quién gane, porque en la medida... Para la reforma fiscal, claro, porque en la medida en que este gobierno del PRM se mantenga con esos niveles de gasto corriente, insisto, despilfarrando el dinero a diestra y siniestra, pues obviamente que van a tener que salir a buscarlo. En la medida en que vengan otros partidos que tienen más prudencia en el gasto, que no tienen estos niveles de despilfarro en gasto en publicidad, en gasto en ayudas sociales innecesarias en muchos casos, yo creo que no necesariamente la reforma fiscal pudiera apretarse por otros lados. Pero en el 8 se intentó, Fernández intentó por el 7 poner una reforma, Danilo en el 12 y se devolvió en muchos aspectos. O sea que necesariamente la reforma pendiente no tiene que ver con lo que tú examinas como una suerte de debacle económica, sino que hay una reforma que ha estado pendiente, todos la evaden, no quieren problemas sociales, ahora todo es muy volátil y necesariamente habrá que sentarse a hacer un ajuste serio en algún momento y cualquier gobierno debe hacerlo. Pero este gobierno nos aplica una mini reforma con
con frecuencia, porque le sube los impuestos aquí y allá a través de medidas administrativas, siendo la última de ellas el incremento de las tasas aeroportuarias, que no hemos hablado de Aerodom. No, de eso veremos, porque yo me imagino que tú hiciste la tarea. Y mucha. Sí. Pero sé el contrato actual, anterior y todas sus adendas. Pero seguimos con la parte fiscal. No, seguimos con la parte fiscal. Lo que está pendiente es el pacto fiscal. Claro. El pacto, exacto. Porque el pacto fiscal va a ser... Está estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y va a ser ese gran acuerdo donde gobierno se sienta con la sociedad y la sociedad le dice al gobierno, tú quieres más dinero de mí, pero ¿para qué? ¿Desde qué año está pendiente eso? 1.12. Eso está pendiente desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2012. Claro. ¿Por qué no la hizo el gobierno pasado? Porque hay una lógica y una secuencia de los pactos. Primero venía el pacto educativo, ahí se está gastando el 4%. Luego venía el pacto eléctrico que no se firmó porque el PRM no quiso firmar. Después aprobó el mismo. Y después aprobó el mismo donde no actualizaron ni los datos. Sí. No, pero Juan Ariel, tú sabes que en más de una ocasión, tanto Fernández como Medina, más o menos lo intentaron y jugaron con eso. Yo siempre cuento el momento en que el gobierno de Medina, no sé si el Medina o del Fernández, creo que el de Fernández, Medina. Yo sé por dónde tú vas, fue el gobierno de Danilo. De revisar una a una las exenciones fiscales. Óyeme, y él con él le formó un partido y le tiró a matar. O sea que aquí todos han titubeado un poco, pero a donde quiero llevar pero eso no es pacto fiscal, Pablo. Pacto fiscal no es nada más. Fiscal. No, es que pacto fiscal, señores, no es nada más exenciones. No, pero perdóname. Te puse el ejemplo. Pero es que yo te quiero dar dos ejemplos. Una reacción de parte del CONEP a partir de las exenciones, por donde te quiero llevar, y te dejo que me desarrolles todo esto, es en lo siguiente. Viene pacto fiscal, ya no hay de otra. Pero tenemos un problema de informalidad. Resulta que apenas el 43% estamos, y quizás un poco menos, estamos ubicados en la DGI. O sea, una economía donde el 57, 58% está en la informalidad. Es un problema serio cuando hablamos de pacto fiscal y de aumento de impuestos porque se le va a pegar a esos que estamos perfectamente ubicados. Eso no hace como inviable, más peligroso el hacer un pacto fiscal que al mismo tiempo es inevitable. Porque el problema es que con esa informalidad no se han descuidado los gobiernos del pasado y del presente en golpear esa informalidad. Sí. Déjame ser autocrítico. Déjame ser autocrítico también, que hay que ser autocrítico. Yo creo que en los gobiernos pasados implementamos muchas reformas fiscales que eran parchos. Que era aumenta una tasa aquí, incluye esto aquí, y no se hizo una serie de reformas estructurales que se debieron realizar. Hay que ser autocrítico. Porque esa significaba afectar los sectores poderosos. Y huyeron. Más que eso. No, te digo algo, Pablo. Sí, eso es verdad, pero te digo más, también nos faltó creatividad. Mira, yo estoy medio ofendido. Yo soy amigo de Jochi Vicente. Y tú acabas de decir algo que... Despacio, Juan Ariel. Entra en contradicción. El tema de la reserva, el tema del mantenimiento de unas reservas altas bajo el mecanismo de financiamiento, como tú acabas de decir, no tiene que ver con que el mundo entero está manteniendo una tasa de política monetaria alta. No es una manera de yo preservar de que no me varíe el tipo de cambio o que esa gran inversión en dólares se me vaya a otros mercados, pregunto. No, al contrario, la República Dominicana ha venido... Yo estoy defendiendo a Jochi Vicente. No, claro que sí. Lo que pasa es que hay defensas, hay cosas que no son defendibles. No me defienda, compadre. Tan sencillo como la República Dominicana ha bajado mucho las tasas de interés en este año, en momentos en donde Estados Unidos la ha seguido aumentando y la ha mantenido. El diferencial de tasas de interés se ha reducido a 1/3 del que se tuvo en el año 2022 y por eso estamos viendo los niveles de devaluación que hay ahora mismo. Por eso está aumentando tanto el dólar y por eso incluso ahora mismo es muy difícil comprar dólares. Ustedes ven todos los días a la gente quejándose, no hay dólares en la calle. Por eso, al contrario, más que altas tasas es porque aquí le estamos bajando mucho. Yeah. Volviendo al tema fiscal, insisto, puedo ser autocrítico y decir que nos faltó... En la reforma fiscal, en la reforma fiscal precisamente, se entiende que la clase media, eso como que es el pararrayo de toda reforma fiscal, por lo menos aquí. No, los formales, en República los que Dominicana, estamos formales. Eso ha sido así, entonces.
no se puede desarrollar una reforma fiscal donde los que tienen más sean los que sí, claro. más. Eso se llama reforma fiscal progresiva y así debe ser siempre. Yo creo varias cosas. Lo primero es que la próxima reforma fiscal, cuando se dé, debe pensar muy bien cómo simplificar el sistema tributario y cómo promover la formalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que en el pacto fiscal nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, pero ¿para qué? Yo creo, Pablo, y estos eran los dos ejemplos que te quería dar. ¿Y en qué tú Yo vas a creo gastar? que es legítimo que la población le pregunte a los gobiernos, ¿vamos a seguir financiando una educación y una salud de tan baja calidad donde por actuación y por decisión de un sindicato se paren las clases o se paren los hospitales? Porque es lógico que un ciudadano diga, mira, quiero pagar mis impuestos, pero quiero un hospital que funcione. Yo creo que en la próxima reforma fiscal tendremos que hablar de, queremos este tipo de universidad pública. Por eso es que digo, en el pacto fiscal, todos los sectores deberán poner en la mesa. Es casi una revolución social y política. El pacto fiscal, como manda la ley. La necesidad del pacto. Sí. Desde el 12 los gobiernos le tienen miedo a sectores también. Sin embargo, los gobiernos tienen miedo y cuando meten la cuchilla, yo insisto, en el 12 hubo incluso decisiones aplazadas y en suspenso. Sí, claro, hubo... En suspenso, por una cosa impresionante. Así es. Entonces, Impuestos buenos, por cierto, ¿eh? Hay un impuesto que no se llegó a aplicar, que es el impuesto al vehículo con el cilindraje. Claro. Entonces, esa era la primera placa. Perdón, una serie de decisiones. De repente se suspende. El gobierno está iniciando, tiene determinadas fortalezas y echa para atrás. Luego viene el 16, reelección. El gobierno tampoco quiere problemas. Pero cuando yo te decía cualquier gobierno y los temas políticos y la volatilidad de estos tiempos, es que si Isabel o Fernández tienen esa necesidad, saben que hay que hacer la reforma o el pacto, pero la gente no quiere eso porque estuvimos meses diciendo que estos no sabían gobernar y que nosotros le íbamos a bajar la comida, porque ahora hay un tema de relato electoral que a veces se convierte en un gancho. Entonces no van a enfrentar una reforma como se debe, con responsabilidad, con los más, como reclamaba Arias, los que más pueden, que son los que aportan en campaña, porque cuando le damos vuelta a todo esto, caemos en el financiamiento de la campaña como la causa de todos los males. Sí, pudiéramos hacer un programa completo de un mal estructural que se llama financiamiento de campaña. Eso es cierto. Con una diferencia, insisto, quien gobierne determina el tipo de gasto que quiere realizar. Mientras estemos con este gobierno donde el gasto corriente está creciendo sin control, yo quiero que ustedes sepan, señores, que la nómina pública ha crecido de forma impresionante en estos años. Yo quiero que ustedes sepan que el gasto en publicidad se ha triplicado. Entonces, para eso estamos financiando vía los impuestos. Cuando ven un gobierno más responsable en el manejo de las arcas públicas, pues obviamente eso mejora y con eso se logra más fácil un superávit primario fiscal. Pero eso decía el PRM que terminando la corrupción se logra. Peor. Dijeron y está... 300.000 millones de Fernández. Me parece ese relato, pero diferente. Con una diferencia. Para ver lo que hace el PLD se puede ir al pasado, porque ahí está. Claro. Lo bueno y lo malo también, es que tendremos que corregir lo malo, pero con una diferencia. Esto eran promesas todo. Promesas por escrito. Yo quiero que ustedes sepan que este gobierno, en el plan de gobierno de Luis Abinader, dice que ellos iban a lograr reducir el gasto en 2.3% del Producto Interno Bruto, eliminando el despilfarro. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Yo quiro que ustedes sepan pero que el presidente... los chelitos les rinden, dicen. Bueno, si no se hace nada, por supuesto va a rendir este alto endeudamiento. Tanto les rinde que lo guarden en un banco. Este gobierno dijo al llegar que iban a bajar los impuestos. Ahí está el discurso en el año 2020. Lo que pasa es que no le estamos pasando cuenta a las promesas incumplidas. Dijeron que iban a reducir los impuestos y que esa reducción de impuestos iba a crear un dinamismo económico. ¿Dónde está la reducción de impuestos?
No, y el sector eléctrico ha sido todo lo contrario. Peor. Es que este es un gobierno que no ha empezado a gobernar y se la pasa en campaña todo el tiempo. Juan Ariel, vamos a hacer un corte porque Aerodón va a necesitar tiempo. Claro. Sabemos que tú has hecho la tarea. Pero también hay ayer estuvo aquí el director de aduanas, el ministro de la presidencia también tuvo participación en varios medios y el tema de Aerodón está en un primer plano y sería bueno verlo en todos sus matices. Además hay otros temas que refieren a quienes que tenemos que tratar. Así que vamos a hacer el cambio ahora y regresaremos con Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y quien me permitió por primera vez, y quizás nunca lo vuelva a hacer, saludar a un profesor de Harvard y a te darle un abrazo.